En nuestro tercer podcast, MEIPC de Ciudad Guzmán les tiene una interesante entrevista. Les platico. Este pasado 2 de agosto, 3 maestrantes de nuestra sede participaron en la presentación de ponencias en el 10º coloquio virtual. En esta, se exponen las investigaciones de los docentes. Es una experiencia profesional, la cual permite, como lo dice el título del tema, un acercamiento a la investigación de la práctica docente. Tenemos la oportunidad de conversar con una de las participantes, a quien le agradecemos que nos brinde un espacio, a su vez, nos exponga su investigación, la que considero será muy interesante para compartir. Pero antes, le pido si inicia diciendo su nombre, qué semestre cursa, cuál función desempeña y cuál es el nombre de la ponencia. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alicia Paula Virginia Carrillo Alemán. Soy estudiante del 4º semestre en la sede de Ciudad Guzmán y actualmente me desempeño como asesora técnica pedagógica en la zona escolar 023 de aquí mismo de la localidad de Ciudad Guzmán. Mi ponencia lleva por nombre El aprendizaje basado en problemas transforma la asesoría prescriptiva y fomenta el pensamiento reflexivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación primaria. Para entrar en materia, le pedimos si puede exponernos su investigación en este breve tiempo. Sé que para quienes nos escuchan, les será de mucha utilidad y guía en su proceso de construcción. Adelante, puede iniciar. Quiero mencionarles que por cuestiones del tiempo voy a abordar los puntos más relevantes de mi investigación en esta presentación. Vamos a iniciar con el capítulo 1. En este primer capítulo delimito el objeto de estudio de mi investigación. Para ello retomo a Badrech, quien plantea que investigar el quehacer educativo implica analizar, estudiar y escudriñar la práctica profesional. Este enfoque me permitió entender que el objeto de estudio no es externo, sino mi propia práctica como asesora técnica pedagógica. Para escudriñar a profundidad, Fierro me propone analizar la práctica desde 6 aristas a través de preguntas que me invitan a reflexionar el por qué soy así como profesional, qué ha influido en mi forma de actuar, por qué ejerzo mi función de esa manera o por qué actúo así. Y estas preguntas a su vez me llevaron a mirar con honestidad los orígenes de mi práctica. Quiero compartirles que ser maestra no fue mi primera elección. Entonces cuando yo entré a trabajar ya al campo del magisterio, empecé a replicar los estilos de enseñanza de los maestros que tuve en todos los niveles de mi escolaridad, incluidos las de formación docente, las cuales no eran ideales en su momento como docente y ahora que soy asesora técnica pedagógica. Por otro lado, Sañudo me propuso un análisis a partir de los constitutivos de la práctica, las cuales los entiendo que son los elementos esenciales que configuran el quehacer educativo. El reflexionar acerca de estos componentes me permitió reconocer si estaban presentes o ausentes en mi acompañamiento y cómo mi rol de ATP debía ir más allá de cumplir funciones técnicas o administrativas. El delimitar el objeto de estudio resultó para mí un proceso que implicó mirar hacia adentro, reconocer mis formas de ser, de pensar y de actuar como asesora, y también de asumir que mi práctica debía ser comprendida para poder ser transformada. En el siguiente capítulo, el 2, abordo el proceso de sistematización, el cual es entendido por Jara como la forma de organizar y abordar la información. Para apoyarme en este proceso, utilicé los autorregistros, los cuales me brindaron algunos datos que me permitieron identificar acciones que las agrupé y las organicé en categorías, de las cuales resultaron 5, las cuales pueden observar en la columna de color azul. Por mencionar alguna de ellas, tengo la de actividades de orden administrativo. Explorar en estas categorías me permitió identificar características de mi práctica, que al ser analizadas me permitían a su vez saber qué hacía, cómo lo hacía y qué efectos tendrían en mi quehacer educativo. Estas mismas características me apoyaron en el proceso de problematización, ya que me permitieron a su vez cuestionarme y reflexionar críticamente acerca de mi práctica. Y en este proceso, que es la problematización, me apoyé del autor Sánchez, quien me propone una estrategia llamada canastas de procedimientos para problematizar. Esta consta de 6 pasos,
Por cuestiones de tiempo voy a detallar los más relevantes que consideré en este proceso. Les presento aquí los resultados de la red de problemas. ¿Para qué me sugirió Sánchez realizar una red de problemas? Él sugería que no bastaba con solamente enlistar enunciados problema, que era muy importante buscar relaciones entre sí. Por tanto, tuve yo que realizar esta red, busqué cuáles enunciados problemas causaban a otro, los efectos que tenían, y también Sánchez me sugería realizar un conteo, y según su criterio, los que más recibían estas relaciones me iban a dar oportunidad de identificar mi problema central, que en este caso es la falta del dominio claro y profundo de su función, lo que conlleva prácticas de asesoría erróneas o superficiales. Ustedes pueden observar aquí en la tabla los resultados de esta red de problemas. Otra sugerencia de Sánchez es realizar mapas topográficos. Para esto me apoyé de Román, quien me propone esta técnica que lleva por nombre árbol de problemas. Este diagrama me permite visualizar de alguna forma las causas y las consecuencias de mi problema central. En la parte inferior, donde se podrían encontrar las raíces de un árbol, se encuentran las causas las causas de mi problema. Y en la parte superior, que sería como la copa del árbol, pueden encontrar ustedes la consecuencia. Y en la parte central, lo que sería el tronco, sería el ejercicio equivocado de la función, que viene siendo mi problema central. Todo este proceso metodológico me lleva a la construcción y a la formulación de una pregunta orientadora, que es la pregunta de investigación. Yo la llamé como la práctica de asesoría técnica pedagógica prescriptiva que se ejerce con escaso dominio de la función limita la reflexión en el acompañamiento dentro de los consejos técnicos escolares. Esta misma pregunta me permitió a mí indagar en el estado del arte y en el estado del conocimiento. Ahora la pregunta, ¿qué encontré en estos? Pues en el estado del conocimiento, por medio de la teoría y de los estudios, pude identificar tres problemáticas, que son la limitación de la función, la falta de capacitación para esta figura y también las prácticas heredadas para que estas figuras realicen solamente actividades administrativas. Por otra parte, el estado del arte en esa búsqueda de soluciones a mi problema me pudo brindar una solución que es el aprendizaje basado en problemas, el cual no solamente se pueden aplicar en las aulas, sino también en el acompañamiento de los colectivos escolares. Este mismo análisis me lleva a poder formular una pregunta de intervención, la cual es: ¿para qué conocer la función de asesoría técnica pedagógica en el acompañamiento a colectivos escolares? Si bien la primera pregunta, que es de investigación, me ayuda a problematizar, la pregunta de intervención me apoya a clarificar cómo voy a intervenir mi práctica educativa. Este mismo análisis me dio pie a buscar espacios de formación donde yo pueda intervenir, que son los llamados puntos de intervención. Yo tengo 5, por mencionar alguno, tengo el diseño de las sesiones del Consejo Técnico Escolar. Todo este trabajo previo a la investigación me permite a mí diseñar el proyecto de intervención, el cual denomino reconstruir el sentido pedagógico de la asesoría, una intervención situada desde el acompañamiento en los colectivos escolares. Este diseño está basado en el modelo base propuesto por Anderek, con una metodología de la estrategia del ABP, una naturaleza basada en lo organizacional, en lo institucional, en lo situado, reflexivo y colaborativo y pedagógico, con un marco teórico basado en el marco para la excelencia, el SAE, y también con Frida Díaz Barriga, que es quien soporta la estrategia metodológica del ABP. También el enfoque especializante, que es de mi gestión, con los objetivos tanto generales y específicos y demás elementos que componen el proyecto de intervención. Cabe mencionar que en este proyecto diseñé algunas cartas descriptivas basadas en la estrategia, las cuales cumplen para garantizar que se puede ejercer los roles tanto del profesor y del estudiante que propone Díaz Barriga en su libro Enseñanza Situada. Estas mismas fichas descriptivas se trabajan en 2 ciclos de intervención. El primero lo realicé en el mes de enero y febrero, y el segundo ciclo de intervención que fue realizado en el mes de marzo y de mayo del ciclo escolar anterior. El resultado del análisis de mi intervención me lleva a tener los siguientes resultados. En la presente tabla ustedes pueden encontrar 3 colores. De color rojo se presentan las categorías que prevalecen, y de color amarillo presento las categorías que están en transformación.
Asimismo, presento en color verde las categorías transformadas. Este análisis me lleva a identificar categorías nuevas como lo son la mediación, organización institucional, planeación didáctica y evaluación. Y también me lleva a analizar que la actividad que obtuve primeramente de actividades de orden administrativo desaparece. El explorar estas categorías obtenidas ya en la segunda intervención me permiten identificar los resultados de ya cómo soy como ATP. Es el resultado de este proceso, la cual, por mencionar una característica, me dice que soy una asesora que organiza el tiempo de las sesiones considerando la profundidad del análisis. En la tabla, sé que está muy pequeñita la letra, pero pues se pueden observar las distintas categorías que pude obtener a través de pude obtener a través de las categorías propuestas. Para evaluar este proyecto me basé en el modelo SIT, el cual evalúa tanto el contexto, el insumo, el proceso y el producto. Y con base en esta evaluación puedo dar respuesta a lo que es mi pregunta de intervención: ¿para qué conocer la función de la asesoría técnica pedagógica en el acompañamiento de los colectivos escolares? Pues ¿para qué? Precisamente esta evaluación confirma que el conocer la función le da sentido, profesionalismo y compromiso ético a esta misma. Por tanto, el evaluar cada uno de estos elementos, como el contexto, como evaluar una estrategia metodológica, como evaluar el proceso, la evaluación de los resultados, me permite hacer posible de pasar de una asesoría técnica a un rol de ATP donde fomenta el pensamiento reflexivo, colaborativo, situado en el acompañamiento que pueda brindarles. Este proceso de investigación de su práctica, ¿cómo contribuyó en su mejoramiento profesional como ATP? Este proceso contribuyó principalmente a tener mayor interacción en los consejos técnicos escolares, también a promover un diálogo y que el pensamiento reflexivo cobrara vida en ellos, ya que no la había. También me ayudó a gestionar mejor los tiempos y los contenidos, ya con una intención y una efectividad mejor. Y el ABP, por su naturaleza, permitió que las sesiones de consejo técnico fueran más dinámicas, interesantes y que hubiera mayor participación. También este proceso contribuyó a superar prácticas heredadas que solamente estaban enfocadas en actividades administrativas y me permitió de alguna forma redefinir mi rol como asesora técnico pedagógico. Se escucha bastante interesante lo que nos expone, maestra. Finalmente, le gustaría expresar algunas palabras de cierre a quienes nos escuchan. Para finalizar, quiero agradecer principalmente a la CDMIP, a la coordinación académica, administrativa, a mis asesores, a mis compañeros maestrantes, porque este proceso de investigación de alguna forma me apoyó a crecer tanto personal y profesionalmente. Sin duda alguna, esta experiencia de investigación, al profundizar en la práctica educativa para quienes cursan MEIPS de Ciudad Guzmán, es un espacio de mucho aprendizaje, de transformación y mejoramiento profesional ante las exigencias de la actualidad. Deseamos que esta entrevista sea de mucho provecho y los invitamos a ser parte de la familia MEIP. Sigue nuestras redes sociales.